En las primeras horas del 1 de marzo de 2001, mientras la mayor parte de la ciudad dormía, llegó una llamada a los servicios de emergencia. La hora era exactamente las 12:16 de la mañana. Al otro lado de la línea había un hombre que hablaba con una inquietante sensación de calma. Su voz era medida, firme, casi demasiado compuesta para alguien en una situación de crisis. El que llamaba se identificó como Colin Will. Colin explicó que su esposa había sufrido una caída grave. Según él, ella se había caído por la escalera dentro de su casa y ahora estaba inconsciente y no respondía. El operador, entrenado para mantener la calma y dar instrucciones que pueden salvar vidas, instó de inmediato a Colin a comenzar la reanimación cardiopulmonar. A su esposa. Colin respondió que ya la estaba realizando. Sin dudarlo, los servicios de emergencia enviaron una ambulancia a la dirección. Cuando los paramédicos llegaron a la escena momentos después, se encontraron con un espectáculo inquietante que los detuvo en seco. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Mary Gough llegó al mundo el 22 de diciembre de 1973. Un frío día de invierno en Irlanda que marcaría para siempre la llegada de alguien verdaderamente especial. La más joven de sus hermanos, Mary no era simplemente la bebé de la familia. Rápidamente se convirtió en su corazón palpitante. Había en ella un encanto tranquilo, una suavidad que hacía que todos a su alrededor se sintieran a gusto. Aportaba luz al hogar de maneras sutiles, a través de su risa, su amabilidad y una energía suave que nunca exigía atención, pero siempre la invitaba. Desde muy joven, Mary formó una conexión profunda y única con su padre. James Gough era un hombre trabajador, conocido por su dedicación a su familia y su enfoque firme pero amoroso hacia la crianza. Adoraba a su hija más allá de toda medida, y Mary, a su vez, lo idolatraba. Se convirtió en lo que muchos llamarían la niña de papá. No en un sentido de consentimiento excesivo, sino en la forma en que un niño gravita de manera natural hacia alguien que ofrece apoyo inquebrantable y amor incondicional. Su vínculo era tierno e inquebrantable, del tipo que se construye sobre la confianza mutua, bromas compartidas y largas charlas acompañadas de té en la mesa de la cocina. La familia Gough llevaba una vida modesta. No eran ricos, ni pretendían serlo. Sus días estaban cimentados en la honestidad y la rutina. James trabajaba largas horas para proveer, y la madre de Mary mantenía el hogar unido con una resiliencia silenciosa. No había lujos extravagantes, ni vacaciones exóticas, ni coches nuevos y relucientes, pero sí tenían lo que más importaba: cercanía, dignidad y un hogar construido sobre bases morales sólidas. Mary, incluso de niña, reflejaba esos valores. Nunca fue una niña propensa a rabietas o rebeldía. Su naturaleza era equilibrada, amigable, considerada y generosa con su tiempo. Ya fuera ayudando a un vecino con las compras o cuidando a los hijos de un familiar, Mary tenía un instinto para cuidar de los demás. Su sentido de responsabilidad apareció temprano y solo se fortaleció a medida que maduraba. En la escuela, era inteligente, pero a menudo se mostraba desinteresada. Aunque sus profesores veían potencial en su mente aguda, Mary encontraba poco atractivo en los estudios académicos abstractos. Las matemáticas le parecían irrelevantes, y la historia, una larga lista de problemas ajenos. Prefería lo tangible, cosas que pudiera tocar, personas con quienes pudiera hablar, vidas que pudiera impactar directamente. No era perezosa ni desmotivada. Simplemente tenía una brújula interna que apuntaba en otra dirección. Entonces, en 1989, esa brújula interna fue puesta a prueba de la manera más trágica. James Gough falleció repentinamente. No fue una enfermedad prolongada, ni un accidente previsible. Su muerte fue como un rayo, repentina, despiadada, y sin dejar tiempo para despedidas. Mary tenía solo 15 años cuando su mundo se desmoronó. La casa, antes cálida con la voz y el humor de su padre, se volvió silenciosa en su ausencia. La pérdida era como una niebla.
espesa, pesada y desorientadora. La familia Goff quedó tambaleándose, cada miembro lidiando con el duelo a su manera. La madre de Mary, aunque fuerte, se sintió abrumada tanto por la tristeza como por la repentina presión de manejar todo sola. Sus hermanos también lucharon por comprender un hogar sin su ancla, pero fue Mary, todavía una adolescente, quien de algún modo se convirtió en la fuerza estabilizadora de todos. Absorbió su dolor en silencio, eligiendo ser una fuente de consuelo para quienes la rodeaban. Su fortaleza emocional durante aquellos meses se volvió legendaria en su familia. Hasta el día de hoy, sus parientes recuerdan cómo nunca se quejó, cómo sonreía entre lágrimas, cómo los mantenía en pie. La presión financiera llegó rápidamente tras la muerte de James. Sin dudarlo, Mary dio un paso hacia la adultez. Consiguió un trabajo de fin de semana en una cafetería local, y aunque el trabajo era cansado, nunca faltó a un turno. Su objetivo era simple: aliviar la carga de su madre. Cuando terminó la escuela en 1991, tomó una decisión que muchos no habrían tenido el valor de tomar. Renunció a continuar su educación para trabajar a tiempo completo. Se convirtió en camarera de bar en un pub local, un trabajo que se adecuaba a su naturaleza sociable. No era glamuroso, pero le permitía ganarse la vida y seguir siendo parte de una comunidad. El bar se convirtió en su segundo hogar. Aprendió rápidamente a tratar con clientes difíciles, a leer a las personas y a mantener la compostura bajo presión. En muchos sentidos, este rol se convirtió en su educación no oficial, enseñándole más sobre la vida y la naturaleza humana que cualquier libro de texto. La vida transcurrió con sencillez. Mary trabajaba, pagaba su parte de las facturas y pasaba las tardes con amigos cercanos. Los fines de semana podían incluir una salida nocturna o una pequeña reunión familiar, pero su vida se mantenía estable, casi predecible. Luego, en 1993, ese ritmo estable se vio interrumpido, aunque esta vez no por una tragedia, sino por un desconocido llamado Colin Will. Colin había aparecido por primera vez en el bar una lluviosa noche de jueves. Recuperándose de una lesión en la pierna, había empezado a pasar por allí con más frecuencia, tomando una bebida y charlando con el personal. 2 años mayor que Mary, Colin era rápido con una broma y a menudo se perdía en pensamientos profundos. No era ruidoso ni buscaba atención, pero había algo magnético en él. Mary lo notó de inmediato. Sus conversaciones comenzaron siendo pequeñas. Comentarios sobre el clima, una risa compartida por las ocurrencias de un cliente habitual. Pero pronto se profundizaron en algo más significativo. Colin había crecido en un pueblo cercano, en un hogar igualmente modesto. Su origen era de clase trabajadora, pero su mente siempre se había inclinado hacia el mundo digital. Había estudiado informática, se había graduado y había obtenido un trabajo bien remunerado como analista. Su mundo era estructurado, organizado y orientado al futuro. Pero a pesar de su mentalidad tecnológica, tenía un lado profundamente humano, empático, observador e introspectivo. La conexión entre Mary y Colin creció lentamente. Al principio no hubo grandes declaraciones ni gestos románticos. Si acaso, él parecía verla como una confidente, alguien con quien podía hablar de cualquier cosa. Mary, que hacía tiempo había aprendido el valor de escuchar, le ofrecía su atención sin esperar nada a cambio. Su amistad floreció de manera genuina, llena de charlas nocturnas, historias compartidas y una creciente confianza mutua. Con el tiempo, Colin se convirtió en una presencia habitual en la vida social de Mary. Conoció a sus amigos, asistió a reuniones y lentamente se integró en su mundo. Y entonces, tras meses de ambigüedad, Colin la invitó a una cita formal. A partir de ese momento, su relación creció de manera constante. Su vínculo se profundizó, cimentado en valores compartidos y respeto mutuo. Cuando se presentaron mutuamente a sus familias, fue como si las piezas finales de un rompecabezas hubieran caído en su lugar. La madre de Mary se encariñó de Colin de inmediato, alabando sus modales y la forma en que miraba a Mary. Sus hermanos lo respetaban, viendo en él a alguien estable y sincero. Del mismo modo,
Los padres de Colin recibieron a Mary con calidez, encantados por su naturaleza genuina y su ingenio rápido. Para todos los que los rodeaban, aquello era el comienzo de algo permanente. Colin cumplía con todos los requisitos. Tenía un trabajo estable, un coche y seguridad financiera. Hacía planes y los cumplía. Los seres queridos de Mary lo veían no solo como una pareja, sino como un posible esposo. Y Mary, que nunca había sido de soñar despierta, empezó a imaginar un futuro a su lado. Visualizaba una vida llena de comidas compartidas, quizá hijos y un hogar propio. Pero la vida, como Mary ya había aprendido, no siempre sigue el plan. Casi 2 años después de iniciar su relación, Colin terminó con ella. No hubo una discusión acalorada. No hubo traición. No hubo señales de advertencia que ella pudiera recordar claramente. Solo una decisión silenciosa, entregada con una frialdad definitiva. Colin dijo que ya no veía un futuro juntos. Y luego, se fue. Mary quedó atónita. No estaba preparada para un desamor. No de alguien que le había tomado la mano con tanta firmeza. Le preguntó por qué. Él no ofreció respuesta. Sin explicaciones, sin largas conversaciones. Solo silencio. Tras la ruptura inesperada, Mary Goff comenzó a desmoronarse en silencio. Exteriormente, intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro se desplomaba bajo el peso de la confusión emocional. El mundo que antes le parecía estable y familiar, de pronto se sentía impredecible y ajeno. Día tras día, su energía se desvanecía. Empezó a alejarse de sus amigos, a evitar reuniones, incluso a saltarse rutinas simples como hacer la compra o responder llamadas telefónicas. Su hogar, antes lleno de calidez y detalles personales, se convirtió en un refugio silencioso y tenue. Un lugar para esconderse del mundo y de todas las preguntas que seguían exigiendo respuestas. Se obsesionó con la ruptura, repasando cada momento en su mente. ¿Qué había hecho mal? ¿Había dicho algo que alejara a Colin? O peor aún, ¿había dejado de decir algo que debió haber dicho? La noche antes de que él terminara la relación, Mary había salido con unas amigas, una noche rara de risas y distracción. Colin llamó a casa mientras ella estaba fuera. Cuando ella no respondió, él no dejó mensaje. Aquella llamada perdida comenzó a atormentarla. ¿Podría haber sido el detonante? ¿Había dado, sin querer, un motivo para que él dudara de ella? La duda comenzó a desgastarla, a devorar su autoestima. Repetía mentalmente cada detalle de su última semana juntos, buscando señales que pudo haber pasado por alto. Pero el silencio de Colin no ofrecía claridad, solo una confusión más profunda. Incluso la madre de Mary, que había acogido a Colin como a un hijo, intentaba comprender qué había ocurrido. Una tarde tomó el teléfono, con las manos temblorosas, y marcó su número. No quería entrometerse, pero esperaba al menos un destello de honestidad, una explicación simple que pudiera ayudar a su hija a comenzar a sanar. Pero cuando Colin contestó, su voz fue fría y cortante. Su tono rozaba lo defensivo, incluso lo desdeñoso. No ofreció ninguna aclaración, ninguna disculpa, solo un comentario hiriente. No era su culpa que Mary fuese así. Las palabras dolieron. ¿Qué quería decir? Así como. No hubo cierre, solo escombros emocionales. Mary quedó con una relación que se había desvanecido sin motivo y heridas imposibles de vendar, porque eran invisibles. Lloraba sola, a menudo por las noches, cuando la quietud a su alrededor coincidía con la quietud dentro de ella. Pero poco a poco, milímetro a milímetro, comenzó la dolorosa subida de regreso a sí misma. El tiempo, como suele suceder, se convirtió en su mayor aliado. Con el paso de los meses, Mary empezó a reconstruirse. Dejando de intentar descifrar los motivos de Colin, centró su energía en la única persona que podía controlar: ella misma. Con una determinación silenciosa, empezó a decirle sí a la vida de nuevo. Una oportunidad sorprendente llegó cuando se le ofreció un trabajo entre bastidores en el rodaje de la película Rob Roy, que se filmaba en Escocia. Al principio dudó, pero algo dentro de ella la impulsó a intentarlo.
El ambiente era dinámico y acelerado, y Mary prosperó. Su talento natural para la organización, su calma bajo presión y su cálida personalidad la hicieron destacar rápidamente. Los miembros del equipo solían comentar su fiabilidad. Era el tipo de persona que podía encargarse de múltiples tareas y aún así recordar el pedido de café de todos. Su ética de trabajo fue tan impresionante que pronto recibió otra oferta, esta vez para un proyecto mayor que también filmaba en Escocia. Era una oportunidad emocionante, capaz de señalar un nuevo capítulo en su vida. Pero Mary la rechazó. La decisión sorprendió a muchos, especialmente a quienes habían sido testigos de su crecimiento. Pero para Mary no se trataba de ambición. Sentía un tirón hacia casa. Tal vez era su madre, que aún dependía de ella. O tal vez era la comodidad de lo familiar. O quizá, en lo más profundo, se trataba de la presencia persistente de alguien a quien aún no estaba lista para soltar del todo. Y entonces, como si el destino siguiera sus caminos extraños, Colin reapareció. Habían pasado 6 meses desde su dolorosa ruptura. Su encuentro no fue planeado, ni dramático, pero ocurrió. Y cuando sus ojos se encontraron, una tensión silenciosa llenó el aire, una corriente innegable de algo inconcluso. No dijeron mucho al principio, pero ambos reconocieron lo que seguía allí. Una chispa, un hilo, una conexión que no podían cortar por completo. Esta vez, se acercaron con más cautela. El romance se reanudó, pero no impulsivamente. Hablaron, de verdad hablaron, sobre el futuro. No era una charla optimista sin rumbo, era intencional, seria. Acordaron que si volvían a estar juntos, debía significar algo duradero. Mary pronto encontró un nuevo trabajo como secretaria en un respetado bufete de abogados local. El rol era estructurado y le permitía aplicar las habilidades que había perfeccionado tras años de responsabilidades. Destacó rápidamente, impresionando no solo por su profesionalismo, sino por la gracia que aportaba incluso a los días más estresantes. Colin, por su parte, parecía igual de estable. Su carrera en tecnología siguió prosperando. En 1997, dio un gran paso. Compró una casa de su abuelo. Era un hogar modesto, pero lleno de carácter y potencial. Juntos, Mary y Colin se mudaron y lo decoraron con esmero. Llenaron las habitaciones con recuerdos enmarcados, muebles cuidadosamente elegidos y sueños de un futuro compartido. Amigos y familiares asumieron que el siguiente capítulo sería el matrimonio. Mary esperaba una propuesta, no con impaciencia, sino con una esperanza tranquila. La imaginaba a menudo. El lugar, el momento, las palabras. Lo había perdonado, le había dado una segunda oportunidad. En su corazón, creía que todo valdría la pena. Pero la vida tenía otro giro preparado. En 1998, ocurrió un incidente que cambiaría todo. Una noche, Colin tomó una decisión grave. Condujo un vehículo después de haber consumido alcohol. Mientras manejaba, su coche chocó con el de una pareja vecina, un matrimonio mayor. La mujer, de 61 años, iba en el asiento del acompañante. Trágicamente, no sobrevivió. Su esposo, aunque herido físicamente, sobrevivió. Colin salió sin daños graves. El barrio quedó conmocionado. Pero las consecuencias no fueron las que muchos esperaban. Aunque inicialmente fue investigado por conducir bajo los efectos del alcohol, Colin nunca fue acusado formalmente de ese delito. En cambio, el caso concluyó con una condena por conducción imprudente. Recibió una multa, una pena que muchos consideraron insuficiente para la gravedad de lo ocurrido. Mary permaneció a su lado durante el proceso. Insistía ante amigos y familiares en que Colin no era un hombre imprudente, que la tragedia era eso, una horrible y trágica desgracia. Pero en privado, comenzó a notar cosas que la inquietaban. Colin hablaba poco de remordimiento. En su lugar, señalaba las condiciones lluviosas de la carretera, insistiendo en que el accidente no había sido realmente su culpa. Su desconexión inquietó a algunos, y, con el tiempo, quienes antes lo defendían empezaron a ver algo distinto en su comportamiento, algo reservado, algo frío.
Ese mismo año, durante unas vacaciones en las Islas Canarias, Colin le pidió matrimonio. Fue un momento pintoresco, cuidadosamente orquestado. El lugar era hermoso, el anillo estaba bien elegido y el escenario era ideal. Mary dijo que sí, pero el momento le pareció más una actuación que una sorpresa. A partir de ahí, los preparativos de la boda avanzaron con la misma precisión. Cada detalle estaba calculado: invitaciones, esquemas de color, distribución de asientos. La necesidad de control de Colin impregnaba cada aspecto del evento. El 9 de septiembre de 2000 tuvo lugar la boda. Desde fuera, parecía perfecta. El lugar era elegante, la lista de invitados cuidadosamente seleccionada. Pero quienes conocían bien a Mary percibieron algo bajo la superficie. Su sonrisa no llegaba del todo a los ojos. Su risa parecía ensayada. Había un peso en su presencia, como si guardara algo dentro. Entonces, durante la ceremonia, mientras Mary estaba frente a Colin, algo se quebró. Comenzaron los votos, y de repente, las lágrimas le llenaron los ojos. Su voz tembló, y antes de que alguien pudiera reaccionar, se derrumbó. Se giró, sujetó su vestido, y sin decir una palabra, corrió por el pasillo y salió del edificio. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que casi vibraba. Sus damas de honor, congeladas por un instante, reaccionaron y la siguieron, llamándola en voz baja mientras la alcanzaban afuera. Algunos invitados murmuraban que debían ser los nervios. Otros especulaban que era la emoción del día que la había desbordado. Quizá la dolorosa ausencia de su padre, cuya muerte tantos años atrás aún dejaba una herida visible en ella. Sería comprensible. Para una mujer que había pasado la mayor parte de su vida cargando el peso de la pérdida con una fuerza silenciosa, una boda fácilmente podía hacer que ese dolor emergiera a la superficie. Pero no todos estaban convencidos. Había algo más profundo en el estallido de Mary, algo no dicho y urgente. Su madre, observando desde el primer banco, sintió un nudo en el estómago. Nunca había visto a su hija verse así, tan conflictuada, tan vulnerable. Aún así, nadie insistió demasiado. Tras una breve pausa, y con Mary regresando finalmente al lugar, la ceremonia continuó. No se ofreció ninguna explicación. No se exigió ninguna. Poco después, los recién casados partieron para su luna de miel. Un ambicioso viaje por varios países de Asia que había sido organizado por Colin con meticulosa atención al detalle. Vuelos, hoteles, turismo. Todo había sido programado hasta la hora precisa. Para los amigos parecía romántico. Pero para la madre de Mary, la naturaleza tan estrictamente controlada del viaje insinuaba algo completamente distinto. Cuando regresaron semanas después, Mary parecía cambiada. No de manera dramática al principio, pero en pequeñas formas que, observadas en conjunto, formaban un patrón inquietante. La mujer que antes vestía colores vivos y pintalabios brillante, ahora prefería tonos apagados y neutros. Su vestuario pasó a consistir en mangas largas y cuellos altos, incluso en días cálidos. Su voz, antes segura y cálida, se volvió más suave, casi vacilante. Dejó de asistir a eventos sociales. Las llamadas de amigos a menudo quedaban sin respuesta, y las invitaciones a tomar café o almorzar eran declinadas amablemente, salvo que Colin estuviera incluido. Para su familia, daba la impresión de que el mundo de Mary había sido reorganizado, y no por ella. Las conversaciones se acortaron, y su risa, la misma que antes podía iluminar una habitación, se escuchaba raramente. Su madre lo notó de inmediato y sintió una inquietud creciente cada vez que visitaba la casa de la pareja. Mary siempre decía que estaba bien, pero sus ojos la delataban. Algo no estaba bien. Incluso Colin había cambiado. El hombre que antes halagaba a Mary en público, que sonreía orgulloso cuando la veía al otro lado de la habitación, ahora le hablaba con un tono cortante y frío. No había gritos ni agresión visible, but sí distancia. Una tensión extraña, rígida, que llenaba el aire como electricidad estática. Y Mary, por razones que nadie podía comprender, nunca decía una palabra al respecto.
Las semanas se convirtieron en meses, pero la tristeza que envolvía a Mary solo se profundizó. Su chispa se había apagado, y a pesar de los esfuerzos de quienes la rodeaban por animarla, ella permanecía emocionalmente distante, como si viviera junto a su vida, no dentro de ella. Luego, medio año después de la boda, el silencio se rompió con una llamada al 999 que cambiaría todo. Era la madrugada del 1 de marzo de 2001. A las 12:16 en punto, los servicios de emergencia recibieron una llamada calmada, casi inquietantemente serena, de un hombre en una residencia privada. La voz al otro lado era la de Colin Will. Informó que su esposa había sufrido una caída, que según él, había rodado por las escaleras y ahora no respondía. El operador, entrenado para emergencias como esta, le indicó inmediatamente que comenzara la RCP. Colin afirmó que ya lo estaba haciendo. Una ambulancia fue enviada sin demora. Cuando los paramédicos llegaron a la casa de la pareja, lo que encontraron los detuvo en seco. Mary yacía al pie de la escalera en una posición que no parecía coherente con una caída típica. Algo en la escena parecía preparado. La disposición, la ausencia de moretones consistentes con un rodamiento, y el hecho de que aún estuviera colocada de una manera que hacía prácticamente imposible realizar RCP. Todo levantó señales de alarma inmediatas. Los socorristas evaluaron rápidamente la situación. A pesar de repetidos intentos por reanimarla, Mary no mostraba signos de vida. Era evidente que valiosos minutos ya habían pasado cuando llegó la ayuda. Colin permanecía a un lado, observando sus esfuerzos con una expresión vacía. Un paramédico recordó más tarde lo inquietante que fue, cómo Colin repetía en un tono plano, casi mecánico: «¿Está viva? ¿Está viva?», una y otra vez. No había emoción visible, ni pánico, ni desesperación, ni lágrimas. Solo repetición, fría, inexpresiva repetición. En el hospital, Mary Goff, de 27 años, fue declarada oficialmente muerta. Colin llegó poco después de la ambulancia, conduciendo él mismo en su propio coche. El personal del hospital observó atentamente cuando entró. A diferencia de tantos otros que habían visto llegar tras perder a un ser querido, él no se derrumbó. No pidió verla, ni siquiera preguntó qué había pasado. En cambio, comenzó tranquilamente a firmar papeles, hablando apenas. Fue en ese momento silencioso cuando una enfermera notó algo inquietante. Al inclinarse Colin para completar un formulario, su camisa se movió. En su torso había marcas rojas visibles, arañazos, del tipo que no ocurren por accidente. Sobresaltada, la enfermera tomó nota rápidamente e informó al médico de turno. En el plazo de 1 hora, la policía había sido notificada. Más tarde ese día, los detectives llegaron para entrevistar a Colin. Su relato de los hechos estaba cuidadosamente formulado. Afirmó que el 28 de febrero había sido como cualquier otro día. Ambos habían ido a trabajar, dijo, y más tarde esa noche asistieron juntos a un seminario de salud holística. Mary se había interesado recientemente en el bienestar, y el evento había sido idea de ella. Después, dijo, regresaron a casa. Vieron televisión, nada notable. Luego, pasada la medianoche, mientras él seguía abajo, afirmó haber escuchado un fuerte golpe desde la escalera. Corrió para encontrar a Mary en la base, inconsciente. Su manga, señaló, estaba rasgada. Probablemente del golpe, insistió. Pero los detectives eran escépticos. Algo no encajaba. Cuando lo interrogaron sobre los arañazos en su cuerpo, Colin quedó visiblemente desconcertado. Tartamudeó, buscando una respuesta. No esperaba que ese detalle surgiera. Finalmente ofreció una explicación vaga, afirmando que se había arañado con algo. Quizá un marco de puerta, o moviendo cajas, no podía recordarlo bien. Luego, como para demostrar que no había nada sospechoso, se quitó la camisa frente a los investigadores. Cuando lo presionaron más sobre los arañazos, la confianza de Colin vaciló. Su historia cambió incómodamente. Negó rotundamente que hubiera habido alguna discusión entre él y Mary esa noche. Afirmó que no hubo conflicto, ni voces elevadas, ni altercación física. Solo un trágico accidente. Solo una caída. Pero cuanto más hablaba,
más se desmoronaba. Sus respuestas carecían de convicción, su mirada vagaba, y comenzó a tropezar con detalles que antes había dado con seguridad. Al darse cuenta de que lo habían llevado al límite, los detectives retrocedieron temporalmente. La interrogación se detuvo. El daño ya estaba hecho. El aire había cambiado. Las grietas de Colin eran visibles, y los investigadores estaban ahora seguros. Estaba mintiendo. La familia de Mary también había comenzado a ver a Colin bajo una luz nueva y sobria. En los días posteriores a su muerte, su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Frío, desconectado. En lugar de involucrarse en la difícil y emocional tarea de organizar el funeral de su esposa, Colin se lo entregó a sus devastados familiares, como si fuera un trámite, no un tributo. No ofreció aportes, ni ideas, ni esfuerzo. Era como si la pérdida no significara nada. En el funeral, Colin pareció interpretar su papel. Llevó el traje, se colocó junto al ataúd, estrechó las manos de los dolientes. Pero para quienes realmente habían conocido a Mary, las personas que habían sido testigos de su amor, su risa y su vida, la actuación resultó vacía. Su dolor era hueco, su tristeza, ensayada. No se vio ni una sola lágrima, y su elogio fue curiosamente impersonal, como si describiera a una compañera de trabajo, no a una pareja. La sospecha crecía, y la policía llamó a Colin para una segunda entrevista. Esta vez, su historia evolucionó. Incapaz ya de negar las lesiones, Colin trató de justificarlas. Según él, ella lo había arañado accidentalmente en aquel fugaz momento. Añadió que acababa de salir de la ducha antes de la caída, lo que, según afirmó, explicaba su ropa rasgada y su estado frágil. Pero, una vez más, sus palabras no coincidían con las pruebas. Los resultados de la autopsia, entregados poco después, fueron devastadores para su narrativa ya tambaleante. Las conclusiones del patólogo fueron concluyentes. El cuerpo de Mary no presentaba lesiones compatibles con una caída por las escaleras. Nada coincidía con la historia que Colin había contado. Absolutamente nada. Peor aún, la línea temporal forense destrozó su versión de los hechos. El examen reveló que Mary había muerto mucho antes de lo que Colin había informado. Para cuando llamó a los servicios de emergencia, probablemente ya llevaba varias horas fallecida. Poco después, se hizo un descubrimiento escalofriante dentro de la casa. El cinturón alargado de un albornoz. Estaba deshilachado en un extremo y coincidía con otros encontrados en la vivienda de la pareja. Era de Colin. No había sido guardado ni escondido. Simplemente estaba allí, como si su propósito no hubiera cruzado por su mente. Pero para los investigadores, era un testigo silencioso, y su presencia planteaba preguntas inquietantes. No había señales de entrada forzada. No había indicios de lucha en otras partes de la casa. No había señales de que nadie más hubiese estado involucrado. Todo apuntaba a una sola conclusión. Mary había muerto dentro de su casa, a manos de la única persona que estaba con ella esa noche. Con la presión en aumento, la policía amplió su investigación. Centró su atención en la actividad digital de Colin. Correos electrónicos, búsquedas en línea, cualquier cosa que pudiera ofrecer un motivo o premeditación. Colin, siempre meticuloso, había borrado su historial de navegación. Pero lo que no sabía era que su empleador, como muchas grandes empresas tecnológicas, realizaba copias de seguridad automáticas de las computadoras internas en un servidor seguro. Y lo que se recuperó de esas copias sorprendió incluso a los detectives más experimentados. La huella digital pintaba un panorama siniestro. Durante más de 7 meses, mucho antes de que la boda siquiera tuviera lugar, Colin había estado investigando formas de matar a su esposa. Había pasado innumerables horas leyendo archivos de historias delictivas y antiguos expedientes policiales. Un caso destacaba en particular, el de Henry Louis Wallace, un conocido delincuente serial. Colin había leído los detalles una y otra vez. Incluso había guardado artículos sobre los métodos de Wallace y sobre cómo logró evitar ser detectado durante tanto tiempo. El patrón era claro. Colin había utilizado este conocimiento como inspiración,
Pero el motivo, en última instancia, era tan frío como evidente: dinero. Justo antes de la muerte de Mary, Colin había contratado una póliza de seguro de vida a su nombre por valor de 200,000 libras, y solo semanas antes de que ella muriera, la había duplicado a 400,000 libras. La cláusula de la póliza establecía que el pago completo sería válido únicamente durante los primeros 10 años de matrimonio. Ese periodo acababa de comenzar. La sincronización no era una coincidencia, era calculada, cruel, intencional. Sin embargo, por perturbador que fuera, la historia no terminaba con el beneficio económico. En los datos recuperados de su computadora del trabajo, la policía también descubrió las frecuentes visitas de Colin a sitios web de citas, muchos de los cuales estaban dirigidos a estilos de vida alternativos y relaciones abiertas. Su actividad no era navegación casual. Había creado perfiles detallados, enviado mensajes a docenas de mujeres y mantenido conversaciones activas con varias, mientras Mary aún estaba viva. Una mujer en particular destacó: Helen, una maestra de Inglaterra. Colin le había dicho que era viudo. Afirmó que su esposa había muerto en un trágico accidente automovilístico. Incluso habló de mudarse a Inglaterra, llegando a preguntar por propiedades en alquiler cerca de su casa. Los investigadores confirmarían posteriormente que había programado visitas a propiedades y guardado listas de verificación para la mudanza. Para Colin, Mary no era una compañera. Era un obstáculo para una nueva vida, una que él ya había empezado a construir antes de que ella muriera. A pesar de la abrumadora evidencia, Colin permaneció libre bajo fianza durante un breve periodo. Se le exigió permanecer en el país, entregar su pasaporte y presentarse regularmente ante la policía. No intentó huir, al menos no al principio. Durante este tiempo, comenzó a decir a amigos y familiares que estaba luchando contra la depresión. Dijo que extrañaba profundamente a Mary, que había cometido errores, que se sentía perdido sin ella. Algunos le creyeron. Otros no sabían qué pensar. Su comportamiento fluctuaba. Se le veía caminando solo por playas y sentado durante horas en parques. A algunos les dijo que ya no tenía propósito en su vida. Luego, en marzo de 2003, casi 2 años después de la muerte de Mary, Colin desapareció. Había conducido hasta Howth, una península agreste y hermosa en las afueras de Dublín, conocida por sus imponentes acantilados y vistas costeras. Su coche fue encontrado estacionado cerca del borde de los acantilados, el motor frío, la puerta cerrada con llave. Dentro del vehículo estaban sus llaves, su billetera y su teléfono móvil. Había pasado un año entero desde que Colin Whelan desapareció entre los ventosos acantilados de Howth, Irlanda. Luego, en el sofocante calor del verano de 2004, la verdad salió a la luz de la manera más inesperada. En una bulliciosa isla del Mediterráneo, Mallorca, España, un turista perspicaz que visitaba desde Irlanda entró en un popular bar local para tomar una bebida fría. Tras la barra, había un hombre que le resultaba inquietantemente familiar. Su cabello era ahora más oscuro y llevaba gafas de sol en interiores, pero había algo en él: su postura, su voz, su sonrisa ladeada. Algo instantáneamente reconocible. El turista no dijo una palabra de inmediato. En su lugar, observó. Preguntó al camarero su nombre, entabló una conversación casual. El nombre que dio no fue Colin Whelan, sino Sean Delaney, un nombre sin pasado visible. Pero el encuentro persistió en la mente del turista. De regreso en Irlanda, informó del avistamiento a las autoridades y pronto se descubrió la verdadera identidad del hombre. Colin había fingido su propia muerte. Había huido de Irlanda y asumido una identidad falsa, obteniendo fraudulentamente el certificado de nacimiento de un antiguo vecino, alguien que había muerto joven y no había dejado registros públicos de vida adulta. Pero el plan de escape cuidadosamente elaborado de Colin se vino abajo en julio de 2004, cuando las autoridades españolas, actuando bajo una orden internacional, lo arrestaron sin incidentes. Según los informes, no intentó resistirse. Su comportamiento, según los oficiales que realizaron la detención, era casi indiferente, como si hubiera esperado que llegara el día.
Fue retenido brevemente bajo custodia en España y luego extraditado de vuelta a Irlanda bajo estricta seguridad. No hubo conferencia de prensa. No hubo escenas dramáticas en el aeropuerto. Solo un regreso silencioso al país donde la justicia lo había estado esperando pacientemente. En abril de 2005, Colin sorprendió a todos una vez más. Pero esta vez con 2 palabras: culpable, su señoría. Después de años de mentiras, engaños calculados, manipulación y evasión, el hombre que una vez permaneció en silencio junto al ataúd de Mary, finalmente admitió lo que los investigadores y los seres queridos habían sospechado durante mucho tiempo. No habría juicio prolongado. No habría drama en la sala. No habría oportunidad para que él torciera la narrativa a su favor una vez más. Al declararse culpable del asesinato de su esposa, Colin evitó a la familia de Mary la agonía de revivir cada espantoso detalle en el tribunal. Colin Whelan fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante muchos años.